El camino significa inducir al pueblo a que tenga el mismo objetivo que sus dirigentes para que puedan compartir la vida y la muerte sin temor al peligro. El camino significa humanidad y justicia. En la antigüedad, un famoso ministro planteó una cuestión sobre asuntos militares a un filósofo de política. El filósofo dijo: la humanidad y la justicia son los maestros para gobernar. De manera apropiada, cuando el gobierno se comporta correctamente, la gente se siente cercana y no le preocupa morir por él. El clima significa las estaciones del año. En tiempos pasados, muchos soldados perdían sus dedos por congelación en campañas contra los hunos, y muchos morían de peste en campañas contra las tribus del sur. Esto ocurría porque se llevaban a cabo dichas operaciones militares en invierno y en verano. El terreno debe ser valorado en términos de distancia, facilidad o dificultad de desplazamiento, dimensiones y seguridad. En cualquier operación militar es importante conocer, en primer lugar, la configuración del terreno. Cuando se conoce la distancia que hay que recorrer, se puede planificar si es necesario tomar el camino directo o hacer una circunvalación. Cuando se conoce la facilidad y la dificultad del desplazamiento, se puede determinar si es más ventajoso llevar tropas de infantería o de caballería. Cuando se conoce la extensión de la zona, se puede estimar el número de tropas que se necesitan, si se necesitan pocas o muchas. Cuando se conoce la seguridad relativa del terreno, se puede entonces escoger si es mejor luchar o dispersarse. La autoridad es una cuestión de inteligencia, honradez, humildad, valor y severidad. La vía de los antiguos reyes era considerar la humanidad como lo más importante, mientras que los expertos en artes marciales consideraban que la inteligencia era lo fundamental. Y esto porque la inteligencia implica la capacidad de planificar y de saber cuándo hay que hacer cambios de una manera eficaz. La honradez significa que la tropa tenga claridad respecto a las recompensas y a los castigos. Humanidad representa amor y compasión por las personas, teniendo conciencia de sus esfuerzos. El valor significa aprovechar sin vacilar las oportunidades para asegurar la victoria. La severidad es establecer la disciplina entre las tropas mediante castigos estrictos. Disciplina quiere decir organización, cadena de mando y logística. Organización quiere decir que las tropas deben estar agrupadas de una determinada manera. La cadena de mando significa que tiene que haber oficiales para mantener a las tropas unidas y estar al mando de ellas. Logística quiere decir vigilar los suministros. Cualquier general ha oído hablar de estos 5 elementos. Los que los conocen ganan, y los que los ignoran pierden. Así pues, utiliza estos criterios para comparar y establecer cuál es la situación, es decir, qué autoridad política está en posesión del camino, qué general tiene las cualidades adecuadas, quién tiene el mejor clima y el mejor terreno, de quién es la disciplina más eficaz, ¿a quién pertenecen las tropas más numerosas y mejor equipadas? ¿Qué oficiales y soldados están mejor entrenados? ¿De quién es el sistema más claro de recompensas y castigos? Si sabes las respuestas, podrás saber quién será el vencedor. Los documentos clásicos dicen: el que me amenaza de buena forma es mi jefe, el que me amenaza de manera cruel es mi enemigo. La cuestión es cómo lo hace un gobierno humano y cómo lo hace un gobierno cruel. Valora las ventajas de pedir consejo y después estructura tus fuerzas en consecuencia.
para añadir tácticas suplementarias. Las fuerzas han de ser estructuradas de manera estratégica, basándose en lo que es ventajoso. Una operación militar implica engaño. Aunque seas competente, aparenta ser incompetente. Aunque seas efectivo, muéstrate ineficaz. Esto significa que si eres realmente competente y eficaz, debes mostrarte exteriormente como incompetente e ineficaz para sorprender al enemigo que había previsto esta argucia. El engaño tiene como objetivo obtener la victoria sobre el enemigo. Estar al mando de un grupo requiere capacidad para suscitar confianza. Cuando proyectes un ataque en los alrededores, aparenta que te dispones a ir lejos. Cuando proyectes atacar un lugar distante, finge que vas a hacerlo muy cerca. Desanímalos a los enemigos con la perspectiva de tu victoria. Sorpréndeles mediante la confusión. Cuando ellos están satisfechos, prepárate a luchar. Cuando son poderosos, evítalos. Si el gobierno enemigo está satisfecho y esto quiere decir que existe un amor recíproco entre gobernante y gobernados, existe confianza en el sistema de premios y castigos, y los soldados están bien entrenados. Esto revela que tienes que estar alerta y preparado. No esperes a que haya una confrontación para hacer tus preparativos. Utiliza la cólera para confundirlos. Cuando su mando militar está descontrolado, tienes que irritarlo para que se encolerice, y así se volverá impetuoso y olvidará su propia estrategia. Utiliza la humildad para que se muestren arrogantes. Cánsalos, huyendo, e introduce la división entre ellos. Atácalos cuando estén desprevenidos y haz tu movimiento cuando no se lo esperen. Golpea sus puntos flacos. Ataca cuando estén descuidados. No permitas al enemigo calcular los preparativos. Por esto, se dice que en las operaciones militares la ausencia de forma es lo más eficaz. Uno de los mejores jefes militares decía: el movimiento más eficaz es aquel que no se espera. El mejor de los planes es el que no se conoce. La formación y los procedimientos utilizados en la estrategia militar no deben ser divulgados previamente. No divulgar los planes significa que la información no trascienda. El arte de la guerra no tiene una forma constante, lo mismo que el agua no tiene contornos. Adáptate al enfrentarte con el enemigo sin dejarle saber de antemano lo que piensas hacer. Por lo tanto, hay que tener en mente la valoración del enemigo y ante los ojos de la observación de la situación. El que planifica la victoria en el cuartel general, incluso antes de entablar la batalla, es el que tiene más factores estratégicos de su parte. El que prevé su incapacidad para ganar en el cuartel general antes de empezar la batalla es el que tiene menos factores estratégicos de su parte. El que tiene más factores estratégicos a su favor es el que gana. El que tiene menos factores estratégicos a su favor pierde. Y mucho más quien no tiene ningún factor estratégico a su favor. Considerando el asunto de esta manera, puedo ver quién va a ganar y quién va a perder. Cuando tu estrategia es profunda y amplia, es mucho lo que llevas ganando mediante tus cálculos, de manera que puedes ganar incluso antes de empezar a luchar. Cuando tu pensamiento estratégico es superficial y de corto alcance, es poco lo que puedes ganar mediante tus cálculos. Así que pierdes antes de entablar la batalla. Por esto se dice que los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos van primero a la guerra y después intentan vencer.